Vamos a entrar en la plática del día de hoy y el día de hoy yo quiero continuar con el tema del domingo pasado. Y el tema del domingo pasado, si recuerdas, es si Cristo resucitó, ¿cómo viviremos ahora? Si Cristo resucitó, ¿cómo viviremos ahora? Cuando tú y yo pensamos en la resurrección de Jesús, tenemos que entender lo siguiente, y es que la resurrección de Jesús es lo que determina si las palabras de Jesús tienen algún valor. La resurrección de Jesús es lo que determina si nuestra fe tiene algún tipo de valor. Todo se sustenta o todo depende si Jesús resucitó o no. Y eso debe estar muy claro en nosotros. Y Pablo llegaría al extremo de decir, ¿verdad?, que si Cristo no resucitó, la verdad tú y yo no deberíamos de perder el tiempo, no deberíamos de preocuparnos por ninguno de los asuntos que vemos en las Escrituras, que vemos en la Biblia o de las palabras de Jesús. Pero si Cristo resucitó, la realidad de este mundo, la realidad de este universo, tiene que ver precisamente con la resurrección de Jesús. Todo depende de la resurrección de Jesús y obviamente tú y yo creemos en la resurrección de Jesús. Así que nuestro estilo de vida debe de estar o debe de ser impactado por la resurrección de Jesús. De ahí el título, ¿verdad? Si Cristo resucitó, ¿cómo viviremos ahora? En otras palabras, si Cristo resucitó, nuestras vidas deben de demostrar, deben de ser una evidencia de que tú y yo creemos que Cristo resucitó. El domingo pasado, yo hablé de cómo en el espacio entre su resurrección y su ascensión, Jesús se dedicó a sanar los corazones heridos de los discípulos. Y vimos algunos ejemplos de cómo Jesús tenía esta preocupación por sus discípulos que habían pasado por los eventos de la crucifixión. Y Jesús decide, ¿verdad?, sanar el corazón de sus discípulos. Y vamos a ver rápidamente algunos de los ejemplos que vimos el domingo pasado. Hablamos, por ejemplo, de las mujeres, ¿sí? Y las mujeres representan a corazones heridos por el rechazo y la injusticia. Acuérdate que en el tiempo de Jesús las mujeres eran consideradas ciudadanos de segunda clase. No se consideraban importantes, su voz no se consideraba importante, ¿verdad? No quiere decir que no significaba nada, pero sí eran consideradas ciudadanos de segunda clase. Así que sus corazones a través de las generaciones, a través del tiempo, había sido herido por el rechazo y la injusticia. Y esto tal vez había llevado a muchas mujeres a pensar, yo no valgo nada o no valemos nada. Pero al aparecerse primero a ellas, Jesús restaura su dignidad y afirma su verdadero valor, ¿verdad? Y el domingo pasado profundizamos un poco más en eso, pero es bueno que recordemos lo que Jesús estaba haciendo al sanar el corazón de sus discípulos. Después vimos el ejemplo de los discípulos desilusionados y confundidos, los que iban camino a Emaús. Ellos representaban corazones heridos por la pérdida de la esperanza. Acuérdate que están confundidos, están tristes porque en algún momento ellos pensaron que Cristo era el Mesías, pero ahora Jesús estaba muerto, ¿verdad? Eso es lo que ellos pensaban. Así que habían perdido toda esperanza. Y ellos representan a corazones heridos por la pérdida de esperanza. En cierto sentido, estaban solos, se sentían solos. Tal vez ellos decían, estamos solos. Pero al caminar con ellos y revelarse, Jesús restaura su fe y renueva su esperanza. Y luego vimos el ejemplo de Tomás. Y Tomás representa un corazón herido por el trauma y la decepción. Tomás se alejó de Jesús cuando Jesús fue aprendido, ¿verdad? Como todos los demás discípulos, Tomás abandona a Jesús. Pero para todos los discípulos fue un trauma esos días, lo que sucedió en la crucifixión. Imagínate ver a tu maestro, a tu rabí, a tu Señor
ser aprendido, ser golpeado, ser maltratado, burlarse de él, ser crucificado desnudo en una cruz para vergüenza de todo el que estuviera ahí en Jerusalén, para todo aquel que pasara por Jerusalén, y tú eres un discípulo de él. Así que Tomás está experimentando, ¿verdad? El trauma de la crucifixión, está decepcionado también, había puesto todas sus esperanzas en Jesús, pero Jesús había muerto. Al punto que Tomás dice, no puedo creer, no puedo creer. Jesús le muestra sus heridas, lo trata con amor y con paciencia. ¿Para qué? Para sanar su corazón. Y luego vimos el ejemplo de Pedro. Y Pedro representa el corazón herido por la culpa. Y en el caso específico de Pedro, la culpa de la traición. Pedro había pecado. Pedro había negado a Cristo. Así que Pedro pensaba, yo ya no sirvo para Dios, o Dios ya no me puede usar. ¿Sí? Pero Jesús, ¿verdad? Y hablamos en detalle el domingo pasado, ¿verdad? Cuando le preparan el desayuno y está con ellos, está con los discípulos, pero habla con Pedro y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Dándole la oportunidad de confesar su amor y así restaurar su llamado. Así como Pedro lo había negado 3 veces, Jesús le dio la oportunidad de que 3 veces le declarara su amor. Así que vemos que Jesús tiene esta misión, ¿verdad? Tengo que sanar el corazón de mis discípulos. Tengo que sanar el corazón herido de mis discípulos. Y se lo tomó en serio porque es lo que hizo todos esos días Jesús. Y Jesús hizo todo esto porque Él sabe que un corazón herido crea falsas creencias de indignidad y abandono. Rompe nuestra confianza en Dios y nos aísla de la comunidad que necesitamos para crecer. Esto es una verdad en relación a los discípulos del tiempo de Jesús, pero es una realidad también para nosotros. Y también vimos el domingo pasado que por último Jesús envió a sus discípulos a ser discípulos por todo el mundo. Y al enviarlos, en el hecho de enviarlos, también sanó sus corazones. ¿Por qué? Porque al enviarlos con esa acción, Jesús estaba diciendo, yo confío en ustedes. Yo creo que ustedes pueden hacer lo que yo les voy a mandar. Yo confío en ustedes, yo los voy a usar para transformar el mundo. Imagínate tú ser uno de los discípulos de Jesús, que lo abandonaste, que lo negaste, que te escondiste cuando Él más te necesitaba. Pero obviamente Jesús, lleno de gracia, lleno de amor, ¿verdad? Te restaura, no te rechaza, te alcanza después de la resurrección, sana tu corazón, ¿verdad? Pasa tiempo contigo, te muestra evidencias de su resurrección. Y luego te dice, ahora te voy a dar un trabajo. Ahora vas a tener una misión que cumplir. Imagínate lo que eso hace en el corazón de un discípulo que ha negado a su maestro. Es recobrar el ánimo, es recobrar la confianza, es volver a creer, es volver a vivir. Todo aquello que pensaba que estaba perdido, todo aquello que pensaba que yo no podía lograr, ahora Jesús me está dando una misión. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez que tú has cometido un error, tal vez en tu trabajo, tal vez en tu familia, tal vez en una relación, y has pensado que ya todo se acabó. No vas a volver a tener oportunidades. Estás reprobado y de repente te sorprendes. ¿Por qué? Porque las oportunidades llegan otra vez. Las oportunidades de corregir el camino, de hacer las cosas bien, vuelven a aparecer. Y eso es lo que estaba sucediendo con los discípulos cuando Jesús les da una misión. Al enviarlos, Él estaba sanando el corazón de sus discípulos. Y al ser enviados, yo les decía el domingo pasado, que los discípulos entendieron que tenían que conectar su vida con la vida y misión de Cristo.
Los discípulos entendieron algo muy importante que tú y yo debemos de entender. La misión que Jesús nos da a nosotros no es nuestra misión, es su misión. Es lo que Él quiere, es el plan y el propósito que Él tiene para la humanidad. Y nos invita a nosotros a ser partícipes de lo que Él quiere hacer entre los seres humanos. Y los primeros discípulos, esos que fueron enviados por Jesús, entendieron claramente lo que Jesús les estaba diciendo al enviarlos. Ellos sabían que su vida tenía que conectarse totalmente con la vida y visión y misión de Cristo. Y leímos estos dos pasajes para afirmar eso que estamos diciendo. Dice el primero, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa era la misión de Cristo. Y los discípulos por 3 años habían experimentado, habían visto a Jesús, podían describir la misión de Cristo porque es lo que habían visto. Lo habían visto sanar enfermos. Lo habían visto liberar a los endemoniados. Lo habían visto traer salvación a la gente. Entonces, todo lo que Jesús había hecho, ¿verdad? Era salvar y no condenar. Y aquí tenemos este pasaje que afirma esto que Jesús había hecho. Así que cuando los discípulos, ¿verdad?, escucharon la misión de ir a ser discípulos a todo el mundo, ellos entendieron que su vida se tenía que conectar con la vida y la misión de Cristo. Así que Jesús les dijo a los discípulos, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. En otras palabras, los discípulos tenían que entender, esto no se trata de nosotros tener nuestra propia visión, nuestra propia idea de lo que tenemos que hacer. No, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y tenemos que ir en la dirección que Jesús nos está ordenando. Tenemos que hacer lo que Él hizo. Y hablando de nosotros como discípulos, es muy importante que nosotros entendamos que Jesús no nos envía a nosotros a ser discípulos porque seamos perfectos, porque seamos superiores o mejores a los demás. Esa no es la razón por la que Jesús envió a sus primeros discípulos ni por qué Jesús nos envía a nosotros. No tenía nada que ver con ser perfectos, con ser mejores o ser superiores a los demás. Y a veces creo que esa es la humildad que nos hace falta a nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús. A veces juzgamos a los demás, especialmente aquellos que consideramos que no son salvos, que no son parte de la iglesia, ¿verdad? Y en lugar de tener la actitud de Cristo, tenemos una actitud de superioridad. Yo sí estoy bien, yo sí entiendo, yo sí hago las cosas, yo sí obedezco, yo sí vivo de esta manera, sintiéndonos mejores y superiores a los demás. Pero debemos entender el día de hoy que esa no es la razón por la cual Jesús envía a sus discípulos a cumplir la misión. Jesús nos envía como hombres y mujeres perdonados y restaurados por gracia. Déjame te digo lo siguiente. Esto es a lo que le apuesta Jesús, si pudiera decirlo de alguna manera. Jesús espera que tú y yo estemos dispuestos a dar gratuitamente lo que hemos recibido gratuitamente. La misión que Jesús nos dio a nosotros es que tú y yo podamos dar a los demás gratuitamente lo que Él nos dio a nosotros gratuitamente. El perdón que tú y yo hemos recibido. La misericordia, la gracia, la paciencia, el entendimiento, la compasión que tú y yo hemos recibido gratuitamente. Jesús espera que eso sea lo que tú y yo podamos dar a los demás. Pero por alguna razón a veces los cristianos nos perdemos y pensamos que Dios nos llamó a ser el policía del mundo, que Dios nos llamó a juzgar a los demás, que Dios nos llamó a estar apuntando el dedo y criticando a los demás.
Cuando el llamado es que tú y yo demos gratuitamente lo que Él nos dio a nosotros gratuitamente. Cada vez que mostramos una vida marcada por el perdón, por la compasión, por la verdad, por la generosidad, por la humildad, por la justicia, por el amor, estamos cumpliendo con la misión. Cada vez que tú eres ejemplo de todas estas cosas, estás cumpliendo con la misión. Jesús no nos envía a condenar el mundo, sino a anunciar que todos pueden ser salvos por su gracia. Nos debe quedar muy claro a nosotros como discípulos de Jesús. Jesús no nos envía a condenar el mundo, pero no te quedes con esta frase condenar el mundo, ¿verdad? Porque es muy abstracto, ¿verdad? Es muy grande. Jesús no te envía a condenar a ese individuo, a esa persona que a veces estamos condenando, que a veces estamos juzgando. Eso no es a lo que Jesús nos envió. Todo lo contrario, nos envió a anunciar que todos podemos ser salvos o que todos pueden ser salvos por gracia. En ocasiones, como cristianos, somos tentados a compartir nuestra fe imponiéndola por la fuerza del argumento. Hay tantos cristianos que se sienten tan orgullosos porque pueden argumentar asuntos de la fe. Pero tristemente esa argumentación de fe no gana ningún discípulo de Jesús. Porque es una argumentación sin amor, sin gracia, sin compasión. Sí, probablemente tienes la razón. Sí, probablemente estás diciendo la verdad. Pero al faltarte el amor, al faltarte la compasión de Jesús, esos argumentos no tocan el corazón de nadie, no transforman a nadie. ¿Por qué? Porque no compartimos nuestra fe por la fuerza de los argumentos. A veces hay cristianos que quieren compartir su fe a través de la manipulación. Esto es común verlo en la televisión. O tal vez conoces a alguien, ¿verdad? Pero es esta idea, ¿verdad? De que yo puedo manipular a alguien para que llegue a conocer a Jesús o pueda creer en Jesús. A veces lo hacemos infundiendo temor en la vida de las personas. A veces cuando estamos compartiendo del amor de Cristo, por alguna razón, lo primero que sale de nuestra boca es te vas a ir al infierno, ¿verdad? Creyendo que infundir temor es lo que va atraer a las personas a Jesús. ¿Sí? Pero el mejor camino para cumplir con la misión y para compartir nuestra fe es imitar a Jesús. La mejor forma en la que tú y yo podemos compartir nuestra fe y cumplir la gran comisión de hacer discípulos por todo el mundo es imitando a Jesús. Jesús, quien caminó con las personas, quien escuchó, quien mostró compasión y reveló la verdad con gracia. Esa es la diferencia a veces entre Jesús y nosotros. Sí es verdad que muchos de nuestros argumentos son la verdad. Tenemos la razón en lo que a veces estamos discutiendo con alguien más. Pero lo hacemos sin amor, lo hacemos sin gracia. La fuerza de las palabras de Jesús es que cuando Él hablaba verdad, lo hacía al mismo tiempo lleno de gracia, lleno de compasión, lleno de misericordia. Esa es la razón porque la verdad tenía un efecto en el corazón de las personas. En la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, Jesús le dijo lo siguiente a los discípulos. Les dijo, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Es una frase sencilla, pero creo yo que es una frase que tiene mucho poder. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes, dice Jesús. Pero es importante saber a qué se está refiriendo Jesús. Y en esa última cena nos cuentan los evangelistas, ¿verdad? Que Jesús y los discípulos se pusieron de acuerdo para que cuando llegara la tarde se iban a juntar en cierto lugar, en un determinado lugar, donde iban a participar de la Pascua, que se convertiría después en la última cena de Jesús aquí en la tierra.
Y puedes leer la historia y darte cuenta de lo que probablemente pasó. Y lo que probablemente pasó es que los discípulos llegan a ese lugar. Y acuérdate que Jesús había ordenado que se preparara el lugar para la cena. Quiere decir que había comida, había una mesa, había un lugar para que los discípulos participaran de la cena de esa noche. Pero los discípulos llegan a ese lugar y se dan cuenta de algo que era muy común en la cultura de Jesús y especialmente en ese tiempo. Y era que no había nadie que lavara los pies de los que iban a participar de esa cena. Yo les he explicado muchas veces aquí en Epicentro, ¿verdad? Que las mesas de los judíos no eran como nuestras mesas, eran mesas bajitas. Los judíos no se sentaban en sillas, se sentaban en almohadas, en cojines. Quiere decir que los pies de los judíos quedaban muy cerca de la mesa porque eran mesas pequeñas y quedaban muy cerca de tu vecino, ¿verdad? Básicamente tus pies tocaban a tu vecino en la forma que tú te sentabas. Era un tiempo también en el que las calles no eran como nuestras calles, ¿verdad? Los animales andaban en las calles probablemente estaban sucias, así que tener los pies sucios era como casi normal, ¿verdad? Si andabas afuera en las calles de Jerusalén, y no solamente en Jerusalén, que era la ciudad, ¿verdad? Pero los discípulos venían de las aldeas y de los pueblos alrededor de Jerusalén. Así que los discípulos llegan al lugar y se dan cuenta de algo. No hay quien nos lave los pies. Regularmente la persona que lavaba los pies era un esclavo. Las familias tenían siervos, tenían esclavos que cuando invitaban a alguien a su casa, ese esclavo lavaba los pies de los invitados. Así que aquí están los discípulos y se dan cuenta, no hay nadie que lave los pies. Así que tienen que tomar una decisión. ¿Se lavan sus propios pies? ¿O como un siervo toman la decisión de lavar los pies de los demás? Es lo que estaba en juego, es lo que tenían que hacer. Pero ¿sabes qué? Todos piensan, yo no soy un lavador de pies. Ese no es mi trabajo, eso no es lo que yo hago, eso está por debajo de mí. Así que sin lavarse los pies, ¿verdad? Toman su lugar en la mesa. Pero ahí está Jesús. Sí. Y Jesús hace algo extraordinario. Algo que los discípulos no estuvieron dispuestos a hacer. Aunque consideraban a Jesús su Señor, su líder, su maestro, su rabí, ninguno de ellos, la historia nos cuenta, ¿verdad? Que alguno de ellos le haya dicho a Jesús, Jesús, déjame lavar tus pies para sentarte a la mesa. No, ni pensaron en lavar los pies a Jesús, ni pensaron en lavarse sus propios pies. Pero en ese momento Jesús toma la posición de siervo. Se inclina, ¿verdad? Se arrodilla, se pone una toalla sobre sus piernas y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Es entonces que Jesús les dice las siguientes palabras. Les dice, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Esas siguen siendo las palabras de Jesús para con nosotros. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. En cumplir con la misión, en cumplir con la gran comisión, las palabras de Jesús es, hagan lo mismo con los demás que yo he hecho con ustedes. Lo que ustedes recibieron gratuitamente, den gratuitamente a los demás. Qué fácil, ¿verdad? Es entenderlo, es apreciarlo en este momento, pero también qué fácil es ignorarlo y perdernos las palabras de Jesús. Cada movimiento de fe que no honra estas palabras de Jesús, ¿verdad? Termina siendo un movimiento político, termina siendo un movimiento a veces de odio. ¿Por qué? Porque no sigue las palabras de Jesús. Pero los discípulos
siguieron el ejemplo de Jesús. Tú puedes leer el libro de los Hechos y puedes darte cuenta que dentro de sus imperfecciones y limitaciones, los discípulos siguieron el ejemplo de Jesús. Los discípulos llevaron el evangelio a todo el mundo conocido. El libro de Hechos nos dice que el evangelio llegó a todo el mundo conocido. Y llegó estableciendo comunidades compuestas por personas que se servían los unos a los otros. Después de la muerte y de la resurrección de Jesús, un puñado de personas son los que eran discípulos de Jesús. Un puñado de personas son los que están en Jerusalén. Pero 300 años después, el cristianismo se convierte en la religión del Imperio Romano. El primer emperador romano se convierte al cristianismo. Y nada de esto sucedió por la espada. Nada de esto sucedió por la fuerza. Todo esto sucedió por discípulos de Jesús que se comprometieron a amarse los unos a los otros, a servirse los unos a los otros, a servir su comunidad. Yo sé que no suena impresionante eso, yo sé que no suena como wow, ¿verdad? Pero esa es la forma en la que Jesús decidió transformar el mundo. Ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo. Y déjame decirte la manera en que lo hacemos. Todo esto que te voy a decir a continuación lo encontramos en la Biblia, en las epístolas principalmente, pero también en las palabras de Jesús. Cuando Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia, esto es lo que él tenía en mente. Personas que iban a vivir de la siguiente manera, personas que iban a imitarlo a él, haciendo para los demás lo que él había hecho por ellos. Amándonos con un amor que busca el bien del otro. Respetándonos y honrándonos, reconociendo el valor que hay en cada uno. Aceptando y extendiendo la mano en lugar de señalar con el dedo. Preocupándonos unos por otros, cuidando y proveyendo cuando hace falta. Sobrellevando juntos las cargas cuando la vida se vuelve pesada. Soportándonos con paciencia, entendiendo que todos estamos en un proceso. Perdonándonos porque todos necesitamos gracia. Consolándonos en el dolor, estando presentes cuando más se necesita. Provocándonos al amor y a las buenas obras, inspirándonos mutuamente. Orando unos por otros, llevando nuestras cargas juntos ante Dios. No juzgándonos porque no conocemos toda la historia de la otra persona. No mintiéndonos porque la confianza se construye con verdad. No murmurando porque el chisme divide y hiere. Y no quejándonos unos contra otros porque la queja apaga el amor. Esta es la forma en la que nuestras comunidades, las comunidades de Cristo, las iglesias de Cristo deben de conducirse. Pero vivir de esta manera no nace solo del conocimiento. No porque tú vistes esta lista significa que tú vas a salir de este lugar viviendo eso. Ni siquiera significa que después de meses o años de estar en la iglesia vivas eso. En muchas ocasiones no lo hacemos. Muchas veces sabemos lo que debemos de hacer, pero no lo hacemos. Al contrario, desconfiamos, nos aislamos, juzgamos, criticamos, competimos dentro de la iglesia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si sabemos lo que tenemos que hacer? ¿Por qué si tenemos el ejemplo de Cristo? A diferencia de los primeros discípulos, a veces tú y yo no podemos vivir de esta manera. A veces tú y yo no podemos lavar los pies de los demás. Y cuando digo lavar los pies de los demás, ¿verdad? Tú y yo ya no lavamos pies, ¿verdad? Ya no se usa que lavemos pies. Pero lavar los pies es la forma en que Jesús está diciendo, sirve a los demás, ama a los demás. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque no lo podemos hacer. Y creo que aquí está una de las posibles razones. Y es
porque nuestro corazón está herido. Nuestro corazón está herido. Nuestro corazón necesita ser sanado. Algo que permitió que los discípulos de Jesús, esos primeros discípulos de Jesús, entendieran las palabras de Jesús, vieran su ejemplo y luego ellos mismos lo vivieran, fue porque su corazón fue sanado. Piensa por un momento, ¿verdad? Los discípulos habían escuchado las enseñanzas de Jesús, habían visto su ejemplo de amor y servicio, pero solo pudieron vivir como Él cuando sus corazones fueron sanados. Un corazón herido no puede amar libremente, no sirve con humildad, no confía plenamente. Así que, o por esta razón, ¿verdad? Antes de pedirnos que vivamos como Él, Jesús nos invita a dejarnos amar por Él, a dejarnos perdonar por Él, ser restaurados por Él, ser afirmados por Él. Hay algo que he visto yo por mucho tiempo en la iglesia. Y es lo siguiente, muchas veces personas llegan a la iglesia, no específicamente Epicentro, pero Epicentro y las iglesias cristianas. Las personas llegan a la iglesia y cuando llegan a la iglesia se vuelve atractiva para ellos. Les gusta lo que escuchan en la iglesia, les gusta lo que ven en la iglesia, hablando del trato del uno con el otro, el amor, la gracia, la compasión que hay entre las personas. Pero por alguna razón, cuando pasa el tiempo, poco a poco, las personas empiezan a desanimarse en ocasiones y muchos simplemente optan por abandonar. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en estos casos? Y yo creo que lo que sucede en muchas ocasiones es que no permitimos que Dios sane nuestro corazón, que Jesús sane las heridas de nuestro corazón. Solamente un corazón sanado puede reflejar la pasión, la compasión, la paciencia, la verdad y la gracia de Cristo. Tú y yo necesitamos permitir que Jesús sane nuestro corazón. Y tal vez te preguntas, soy Roberto, ok, sí quiero que Jesús sane mi corazón. Y a veces pensamos que esa sanidad va a llegar simplemente porque alguien va a orar por ti. Y claro que el que alguien ore por ti va a ayudar, ¿verdad? Y te va a empujar en la dirección correcta. Pero la manera en que Jesús sana nuestro corazón es multifacética, usa muchas cosas para sanar nuestro corazón. Y yo creo que una de ellas es precisamente la comunidad en la que somos parte. Si tú y yo somos parte de la comunidad con humildad, con agradecimiento, Dios va a utilizar nuestra comunidad para sanar nuestras heridas. Pero en otras ocasiones, ¿verdad? Tenemos que ser mucho más intencionales. Tenemos que pedir consejo, tenemos que hablar con alguien, tenemos que ser escuchados, tenemos que escuchar. Tenemos que aceptar corrección, tenemos que aceptar ser humildes y aceptar cuando alguien nos dice, sabes que la manera en que estás pensando no es la correcta. Tal vez la manera en que estás pensando es el producto de una herida de tu corazón. Tal vez esta incapacidad, ¿verdad? De ser compasivo, de ser misericordioso, de ser amoroso, de experimentar la vida en comunidad, tiene que ver con una herida de nuestro corazón. Así que si tú quieres vivir como Jesús, empieza por permitirle a Jesús que Él sane tu corazón. Es el primer paso que tenemos que dar. De alguna manera tú y yo tenemos que ser como Pedro, que cuando Jesús lo invita, ¿verdad? A la orilla del lago, Pedro es intencional para ir donde está Jesús. ¿Y cómo sabemos esto? Dice la Biblia que cuando Jesús está a la orilla del mar preparándoles el desayuno y los discípulos están en la barca y Jesús los llama,
Pedro, es el único que hace esto. Los demás vienen hacia el mar, hacia la tierra en la barca. Dice la Biblia que Pedro se lanza al mar y empieza a nadar para llegar donde está Jesús. Obviamente en ese momento Pedro sabe que su corazón está herido, su corazón está lastimado, se siente derrotado, se siente caído, se siente tal vez el peor de los hombres. Pero cuando Jesús lo llama, él está dispuesto a que Jesús haga lo que tenga que hacer en su corazón para sanar su corazón. Y se echa un clavado, ¿verdad? Y nada hasta la orilla donde está Jesús. Y luego cuando se da la interacción entre ellos, cuando Jesús le dice, le pregunta que si lo ama, la manera en que lees la historia, te das cuenta que ese proceso fue doloroso para Pedro. Cada vez que Jesús le decía, Pedro, ¿me amas? Probablemente todo lo que estaba en la mente y en el corazón de Pedro es, negué a Jesús, negué a Jesús, negué a Jesús. Al punto, ¿verdad? Que fue difícil, fue doloroso para Pedro. Al punto que dice la Biblia que la última vez que Jesús le pregunta, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Dice la Biblia que Pedro triste le contesta, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y yo creo que la Biblia nos diga que triste contestó. No es porque lo que estaba sucediendo en ese momento era malo para Pedro, no, es porque como humanos muchas veces la sanidad va a implicar dolor en nosotros, porque implica que reconozcamos nuestras fallas, implica que reconozcamos nuestro error para abrirnos a lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Yo creo que es bueno que empecemos el día de hoy por reconocer algo todos los que estamos aquí. Independientemente, ¿verdad? O mejor dicho, sin compararte con nadie más. Pensando en tu propia vida. Es importante reconocer que hay áreas de nuestra vida y de nuestro corazón que necesitan ser sanadas. Yo no creo que haya alguien entre nosotros que diga, yo he tenido una vida perfecta, a mí nadie me ha lastimado, yo no tengo ninguna herida, yo no me he lastimado a mí mismo con mi pecado o con mis errores o con mis fallas. Nadie lo podemos hacer. Todos tenemos heridas en nuestro corazón. Y todos tenemos heridas que no han sido sanadas. Y que cuando a veces queremos obedecer las palabras de Jesús y vivir su ejemplo y ser parte de la comunidad, a veces encontramos esta barrera que no nos permite serlo totalmente. Y tal vez la respuesta sea, necesitamos permitir que el Señor sane nuestro corazón. Que el Señor restaure nuestras vidas, que el Señor sane nuestros corazones. Y yo creo que esta sanidad obviamente es un proceso, es algo que Dios va a hacer en nosotros y está haciendo en nosotros. Pero qué bueno es que tú y yo nos podamos alinear con Jesús y con su propósito. Así que el día de hoy, esta oración que quiero invitarlos a hacer, no es una oración en la que, una oración mágica, ¿verdad? En el que tú el día de hoy, en este instante, ¿verdad? Hoy eres una persona perfecta, ¿verdad? Sin ninguna debilidad, sin ninguna herida en tu corazón. No, más a lo que voy es que tú y yo nos alineemos con Jesús y que le digas, Señor, sáname. Quiero estar en este proceso continuo de sanidad. Que tú vayas sanando mi forma de pensar. Que tú vayas sanando mi forma en la que yo me relaciono con los demás. Que tú vayas sanando la forma en que pienso acerca de la fe, que pienso acerca de la iglesia, que pienso acerca de mí mismo. Y será un proceso donde Dios te va a ir guiando y vas a ir notando cambios día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Pero qué importante que estemos alineados con Jesús. Así que, si como yo puedes el día de hoy entender, yo necesito ser sanado. Hay heridas en mi corazón, hay heridas en mi manera de pensar que necesitan ser sanadas. No sé cómo va a suceder, no sé exactamente cómo, pero yo puedo confiar en Jesús, que Él está interesado en sanarme. Yo puedo confiar en Jesús, que Él va a ordenar mi vida,
que Él va a ordenar mis relaciones personales para sanar mi corazón, para sanar mi mente, para sanar mi espíritu.